En este video les voy a mostrar un ejemplo concreto para trabajar con números complejos y se trata del cálculo de la potencia eléctrica a partir de tensión y corriente. Este es un ejemplo en el cual ustedes no necesitan tener ningún conocimiento previo de electricidad, es simplemente para ilustrar un flujo de trabajo con complejos de principio a fin, desde cálculo sencillo, transformación de coordenadas, hasta finalmente realizar un gráfico. Entonces, el ejemplo consiste en utilizar esas dos variables que vendría siendo la tensión y la corriente para calcular la potencia eléctrica. Una vez que esa potencia eléctrica haya sido calculada, lo único que queremos es graficarla, incluyendo lo que sería la parte real de la potencia eléctrica. En este caso, S vendría siendo, le vamos a llamar potencia aparente, su parte real se le conoce como potencia activa y se representa con la letra P, y su parte imaginaria se le conoce como potencia reactiva y se le representa con la letra Q. Es decir, la potencia aparente la vamos a poder representar en coordenadas rectangulares a través de su parte real e imaginaria, que son las letras P y Q respectivamente. Fíjense entonces que lo primero que queremos hacer es calcular la potencia aparente S a partir de estos dos datos, que son la tensión, nos las han representado en coordenadas polares, y la corriente también en coordenadas polares. El 120 representa la magnitud de la tensión y el 10 representa el ángulo de la tensión en grados, y de manera similar para la corriente. Entonces, en este punto, tanto la tensión como la corriente son tuplas y Python no los va a interpretar como números complejos, y por lo tanto cualquier operación de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, simplemente no las va a entender. Entonces, el primer paso es convertir de coordenadas polares a rectangulares para que lo pueda interpretar Python como números complejos. Aproveché para importar las librerías que vamos a estar utilizando en este ejemplo, que son las librerías de NumPy, la importé como NP, la librería de CMath y la librería de el módulo PyPlot de la librería de Matplotlib, está importado como PLT. Entonces, para pasar a rectangulares, utilizamos la librería CMath. Vamos a llamarle a la tensión en coordenadas rectangulares vrect igual. Y bueno, de la librería CMath utilizamos la función rect, que toma dos argumentos. El primer argumento es la magnitud del número complejo y el segundo argumento es el ángulo del número complejo. Un detalle es que este ángulo, la función para que lo haga correctamente, la transformación, tiene que estar representado en radianes. Por lo tanto, podemos utilizar la función radians de la librería de NumPy, que nos hace este trabajo. Nos copiamos esta línea de código, la reciclamos. Para la corriente, vamos a poner aquí la corriente y la corriente. Una función totalmente equivalente a radians es degrees to radianes. Las dos son de NumPy. No obstante, esta queda explícito exactamente qué hace la función, que es pasar de degrees, es decir, grados, a radianes. La de arriba queda implícito que parte desde los grados. Entonces, para mí esta función es un poquito más clara de leer y la prefiero. De todas formas, les muestro las dos para que tengan conocimiento si las ven en algún otro código. Una vez que hemos pasado a coordenadas rectangulares y números complejos, la tensión y la corriente, ya podemos calcular entonces la potencia aparente utilizando esta formulita de aquí arriba a la derecha, que vendría siendo entonces la tensión, que le llamamos Vrect, por la corriente conjugada, que es lo que significa este asterisco. Entonces ponemos aquí punto conjugate y así accedemos a la potencia aparente, es decir, ya la tenemos calculada, podemos imprimirla. Para ver el resultado, print, podemos utilizar un format string, poner potencia aparente es igual y entre llaves el resultado, que vendría siendo S, y podemos especificar inclusive el número de decimales, es decir, .2f. Si ejecutamos el código, aquí abajo tenemos el resultado. Potencia aparente es igual a 415 más 240J. Acuérdense que este 415 representa la parte real, que es la potencia activa P, y este 240 representa su parte imaginaria, que vendría siendo la potencia reactiva Q.
Entonces, para acceder, para obtener el valor de P directamente, hacemos ese punto real, que es el atributo, para acceder a la parte real, y Q. De manera similar, utilizamos el atributo IMAX para acceder a ella. Entonces, calculada la potencia aparente y sus componentes reales e imaginarias P y Q, lo único que nos quedaría entonces es graficar. Para ello, utilizamos la librería de PyPlot. Creamos primero un gráfico, fig,ax es igual a subplots. Y utilizamos para ello la función quiver. Entonces, ax.quiver, que es la función que vimos en el video anterior para poder graficar fácilmente los números complejos. Y hay que recordarse que esta función quiver toma 4 argumentos que hay que especificar. Entonces sería las coordenadas de origen xy, x de origen, y en el origen, así como las coordenadas destino, x destino, y destino. Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que tengamos un poquito más de espacio para trabajar. En el video anterior habíamos especificado las coordenadas de origen y las coordenadas de destino simplemente como números. En este caso, dado que queremos graficar no solamente la potencia aparente, sino también sus componentes real e imaginarias P y Q, en lugar de que estos sean solo números, podemos especificarlo como listas. Entonces, aprovechemos esto. Vamos a colocar acá. Entonces, esto va a ser igual a una lista. Entonces, supongamos que queremos primero graficar la parte real que vendría siendo P. Entonces, su origen, fíjense que P es un vector, uno que parte del origen 0, 0. Y luego sus coordenadas de destino vendrían siendo en el eje real, vendría siendo P directamente. Y su parte imaginaria vendría siendo 0. Así que colocaríamos 0, 0. Luego vendría siendo P y 0. Luego, si queremos graficar Q, Q parte del punto P, 0, que se vendría siendo su origen, P, 0. Y luego su destino vendría siendo P, Q. Lo único que el destino lo toma utilizando como origen este valor. Entonces, si le colocamos P, se va a querer trasladar otra vez una cantidad P hacia la derecha. Entonces, como queremos que no haga traslado, el destino vamos a tener que especificarlo en su coordenada X como 0. Si eso no les queda claro, simplemente hagan ensayo y error y se van a dar cuenta exactamente a qué me refiero. Entonces aquí podemos especificar 0, Q. Y para el número complejo S, su origen es 0,0. Y su destino si viene siendo P y Q. Tal como habíamos conversado en el video anterior, para que la magnitud de estos números complejos se corresponda con las unidades que estamos utilizando para representar sus coordenadas, es necesario que utilicemos las siguientes opciones. Serían angles, hay que ponerle XY, scales units, hay que ponerle XY y scale hay que especificarlo como 1. Si se están preguntando de dónde sale esto, sale directamente de la documentación de Quiver que aparece en la documentación oficial de la librería de Matplotlib. Entonces, una vez hecho esto, si graficamos directamente, les voy a mostrar lo que sucede. Si hacemos un plt show, ejecutamos el código. Aquí me faltó colocar plt, perdón. Ejecutamos nuevamente. Y al parecer tenemos otro error. Aquí puse plot, aquí es directamente plt. Ejecutamos ahorita así el código.
Ok, fíjense que el problema que estamos teniendo es que nos los grafica fuera de rango. Entonces vamos a tener que especificar los límites tanto en X como en Y. En X pareciera no estar tan mal de 0 a 400, pero en Y sí está totalmente fuera de rango. Entonces cerramos esto. Lo que hacemos es, para acceder a los límites, ax.axis, simplemente se especifica como una lista. Y para el eje X no estaba tan mal, podemos ampliarlo un poquito con menos 50,500. Y en el eje Y, de acuerdo a la magnitud de la potencia reactiva, podemos utilizar los valores menos 50,300. Ok, si ejecutamos ahorita así el código nuevamente, aquí obtenemos ya ahorita sí el gráfico correspondiente. Se puede apreciar la potencia aparente y sus componentes reales e imaginarios. Podemos adornar un poquito más el gráfico y colocar el título de cada uno de los ejes utilizando set xlabel, por ejemplo. Podemos especificarle potencia activa con sus unidades, que son vatios. Nos copiamos el código. Y aquí en lugar de xlabel sería ylabel. Y en lugar de potencia activa sería reactiva y las unidades serían voltampere reactivos. Ejecutamos nuevamente el código. Ahorita sí tenemos nuestros ejes. Y lo otro, si prefieren, para mejorar un poquito la visualización, cambiar el color de las componentes, uno puede agregar aquí una opción de color. Igual se especifica como una lista. Por ejemplo, para la primera componente, que es la potencia activa, podemos utilizar el color azul, vendría siendo con la letra blue, B de blue. Luego, para la potencia reactiva podemos utilizar el color cian, se especifica con la letra C. Y la potencia aparente la podemos dejar de color negro, que se especifica con la letra K. Damos aquí la coma. Quedaría básicamente así. Especificamos la escala de colores. Y ahorita, si ejecutamos el código nuevamente, nos queda un gráfico ahorita un poco más sencillo de interpretar, donde el color negro vendría siendo la potencia aparente. Fíjense que es el mismo gráfico que tenemos acá a la derecha. En color azul estaría su componente real, que vendría siendo la potencia activa. Y en color cian vendría siendo su componente imaginaria, que vendría siendo la potencia reactiva. Y ya con esto cerramos el ejercicio, que nos permitió repasar de una forma sencilla los conceptos básicos que habíamos visto en los videos anteriores en relación a los números complejos.